favor, Julio, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde y noche lluviosa, por acompañarnos a una sesión más, un conversatorio más dentro del marco de pensamiento crítico en donde se hace honor al pensador Bolívar Echeverría. Y ahora que vamos a hablar de republicanismo, memoria, teoría y praxis contemporánea, quisiera recuperar algunas de sus reflexiones que me parecen son pertinentes antes de dar paso a mis compañeras y compañeros de mesa. Bolívar Echeverría señalaba en su texto América Latina, 200 años de fatalidad, escrito el 11 de abril de 2010, que las repúblicas nacionales que se constituyeron en el siglo XIX en América Latina terminaron por comportarse, muy a su pesar, precisamente de acuerdo al modelo que declaraban detestar. Las revoluciones de independencia, acontecimiento fundante de las repúblicas latinoamericanas, introdujeron una forma de apartheid latino que, a más de jerarquizar el cuerpo social, lo dividió entre una parte convocada y otra rechazada. Las grandes mayorías quedaron fuera y no son nada más y nada menos que la gran población de indios que sobrevivió al cosmocidio de la conquista, los negros esclavizados y traídos de África, o los mestizos y mulatos considerados de baja ralea. Este hecho, podríamos decir, constituyó la base de la creación y la permanencia en el tiempo de nuestras repúblicas latinoamericanas. Repúblicas cuyo carácter excluyente y oligárquico, en el sentido etimológico de concerniente a unos pocos, propio de todo Estado capitalista, se manifiesta en nuestro continente de forma exacerbada hasta el absurdo. Desde las revoluciones de independencia, nuestras repúblicas han sido dependientes de otros estados mayores, estados llamados céntricos o nórdicos, situación que ha repercutido directamente en una disminución sustancial de nuestro poder real y consecuentemente de nuestra soberanía. La renta tecnológica y del conocimiento que se concentra en el norte se impuso y sometió a la renta de la tierra proveniente de los países periféricos. La vida política que se ha escenificado en nuestros países ha sido de esta manera más simbólica que efectiva. Casi nada de lo que se ha disputado en estos escenarios ha tenido consecuencias verdaderamente decisivas o que vayan más allá de lo puramente cosmético en materia de equidad, de inclusión o de redistribución. Pretendiendo modernizarse, es decir, obedeciendo a un claro afán de adoptar un modelo más exitoso en términos mercantiles, fuera este el modelo anglosajón o el proveniente de la modernidad francesa, las capas poderosas de las sociedades latinoamericanas se vieron obligadas a construir repúblicas o estados nacionales que no eran más que copias o imitaciones de los estados capitalistas europeos. Se convirtieron así en representaciones, versiones teatrales, repeticiones miméticas, edificios institucionales, como nos recuerda Echeverría, en los que de manera inconfundiblemente barroca, lo imaginario, lo ideal y lo decorativo supo ponerse en lugar de lo real. El aparato institucional republicano, diseñado en el siglo XIX, sirvió de esta manera para organizar la vida de los relativamente pocos propietarios de patrimonio, los únicos ciudadanos verdaderos o admitidos realmente en estas repúblicas. Este empecinamiento de las repúblicas latinoamericanas en practicar un colonialismo interno, ignorando la necesidad histórica que exigía ampliar el sustento demográfico de la democracia, dejó que su vida política se estrechara hasta llegar al límite de la ilegitimidad, provocando así el colapso de este aparato republicano. Entrado el siglo XXI, después de las terribles crisis económicas y políticas que trajo consigo el neoliberalismo, después de la inquietante incertidumbre acerca de nuestro futuro, las repúblicas de tradición oligárquica latinoamericanas
buscan ahora la manera de restaurarse y recomponerse, tratando de jugar con las migajas de soberanía que han podido recuperar y que aún queda en sus manos, reconociendo la gran inequidad y exclusión propia de nuestros pueblos, así como el abuso sin reposo que han vivido nuestras repúblicas capitalistas. Para nadie hoy en día es un secreto que Suramérica está entrando en un periodo muy especial de su historia, un periodo en el que el diseño original de sus estados oligárquicos ha comenzado con muchas dificultades a ser sustituido por otro, por un diseño nuevo que pretende darle al Estado y a sus instituciones un sentido no solo diferente, sino incluso contrario al diseño original. En esta vuelta de siglo, como nos recordará Echeverría en su discurso en Caracas, los movimientos sociales y políticos han logrado de cierta manera protagonizar la historia. Ya no se trata de movimientos vandálicos o antiinstitucionales, como solían y suelen presentarlos los medios de comunicación controlados por el capital, sino por el contrario, se trata de movimientos que se mantienen levantados en contra de ese destino de destrucción y exclusión de aquello que podríamos llamar, con mucho cuidado, eso que se conoce como vida civilizada. Para una región como la nuestra, reconstruir la vida política republicana con todas sus instituciones implica a su vez ser capaces de reinventar la democracia apoyados en lineamientos innovadores y tendencialmente socialistas. Esto quiere decir instaurar y promover mecanismos fuertes de redistribución y servicios públicos, sin los cuales una gran parte de nuestra población puede seguir condenada a la pobreza. El reto de un Estado republicano en nuestros días y en nuestro continente es el de atenuar los efectos de la alta concentración de la propiedad en pocas manos y asegurar la protección de los ciudadanos mediante la pacificación de las históricas tensiones sociales. El socialismo del siglo XXI aporta en este sentido, en su énfasis por intentar conciliar el mercado y la ciudadanía, la propiedad y la fraternidad. Sin la solidaridad social entre las diversas clases, el republicanismo del siglo XXI no podría sostenerse. Y para ello es imperativo que el poder popular instituyente contribuya a fijar las leyes de la reciprocidad, de la ayuda mutua y del reparto de la producción. En este nuevo escenario que se ha abierto en la región, el republicanismo del siglo XXI requiere fundamentalmente, para poder ser eficiente y sostenible en el tiempo, ser capaz de generar espacios para la participación ciudadana, para que ciudadanos y ciudadanos puedan intervenir en aquello que afecta a su vida cotidiana y no queden excluidos de la toma de decisiones. El republicanismo del siglo XXI requiere y exige la activación, participación y movilización de individuos y colectivos comprometidos con el desarrollo de las nuevas repúblicas. A más de concentrarse en proteger a los trabajadores de los riesgos inherentes a la lógica capitalista de mercado, este republicanismo debe hacer prevalecer el campo de lo común, de lo público y de todo aquello que se genera para el beneficio de todos. Ahí radica su doble naturaleza. Por un lado, es un instrumento de poder público, del poder ciudadano, y por otro lado, es un conjunto de instituciones sociales destinadas a satisfacer los derechos de uso y las necesidades de la población. Sin perder de vista, como nos sugiere Christian Laval y Pierre Dardot en su libro sobre lo común, los servicios públicos, los bienes comunes y las políticas sociales forman parte a su vez de un campo de tensiones y de luchas permanentes. En un entorno hegemónico neoliberal, como es el de la globalización, existe una necesidad urgente de defenderlos de las políticas que pretenden su privatización y el control de los mismos en pocas manos. Como sabemos, los estados más poderosos del planeta libran una batalla generalizada y sistémica contra lo común y lo público de la humanidad, lo cual se puede apreciar en lo financiero, en el conocimiento, en el dominio de las ideas y tecnologías, así como en los principios de competencia y depredación que rigen el planeta por sobre principios de cooperación o de justicia social. Desde una postura contrahegemónica,
Solo la defensa de lo público, la defensa de lo común, puede ayudarnos a evitar la precarización laboral, la sobreexplotación de los suelos, de los conocimientos, de las tierras, de las áreas verdes, de los espacios públicos. Solo a través de unas repúblicas fuertes, socialmente blindadas y comprometidas, se puede velar por la protección de las condiciones comunes de toda actividad social, colectiva o individual. El Estado republicano, como podemos apreciar, es de esta manera un campo complejo de fuerzas y de luchas atravesado por conflictos de intereses y valores. Por ello, no puede ser percibido como una máquina acabada y perfecta, sino como sostiene García Linera en su último discurso en el AP, como un conjunto de procesos en constante movimiento, con capacidad de revitalizar los programas, las políticas y los servicios públicos, con el fin de representar de manera más fehaciente las demandas constantes y cambiantes de la ciudadanía. Por eso, a más de ocuparnos de la generación, expansión y defensa de los servicios públicos y de los bienes comunes, de lo que se trata es de hacerle frente a la vorágine capitalista. Junto al discurso de transformación que predomina en nuestros días en la región, que no es otra cosa que la expresión de la voluntad de cambio de los humillados y de los explotados, perseguido por los movimientos actuales de emancipación, lo que se requiere ahora es de una praxis política que acentúe y radicalice los llamados procesos revolucionarios. Y esta radicalización tiene que tocar necesariamente también a la esfera de la cultura, comprendiéndose a sí misma como una transformación de alcance civilizatorio. Para la salud de nuestro planeta, ya no basta con buscar la generalización de un bienestar que ya ha sido explorado en la cotidianidad de la modernidad capitalista. Ahora es indispensable que avancemos hacia la generalización de otras formas de bienestar, de otras formas de usos y relaciones con la ciencia, con las tecnologías, todavía inéditas, todavía por explorar, que deberán inventarse sobre la marcha misma de estos procesos de emancipación que ahora están emergiendo desde el sur. Muchas gracias, bienvenidos. Y ahora cedo la palabra a la compañera Ailín Torres Santana, que es licenciada en Psicología en 2006 y máster en Ciencias de la Comunicación en 2010, ambos títulos por la Universidad de La Habana. Actualmente es candidata a doctora por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a la CIESPAL y especialmente a los organizadores del evento por la invitación a hablar de un tema con el cual estoy profundamente conectada en lo académico y en lo político también. Ahora mismo tengo la tentación de no decir nada de lo que traje, sino comentar y dialogar con nuestro anfitrión en relación a lo que acaba de decir, pero voy a superar esa tentación confiando que lo que traje se conecta muy bien con lo que nos acaba de invitar a reflexionar Julio. Él decía en su presentación que dos de los retos más importantes del Estado republicano son, en primer lugar, atenuar la concentración de la propiedad, en segundo lugar, tratar de conciliar el mercado y la ciudadanía. Esos dos serían temas para un larguísimo seminario que podríamos estar discutiendo durante bastante tiempo, pero como eso no puede ser, lo que voy a intentar es, en lo que traje para comentar mis propias percepciones e ideas específicamente sobre esos dos temas. 20 minutos tenemos, ¿no? A finales del siglo XVIII, los esclavizados haitianos protagonizaron una de las revoluciones más importantes de América Latina. El empeño conjugaba al menos dos aspiraciones: la destrucción de la posibilidad de establecer relaciones de propiedad con otros seres humanos y la apropiación y defensa del territorio que desterraría la posibilidad de la esclavitud. Así, los esclavizados haitianos discutían con sus contemporáneos franceses sobre los contenidos y límites de la ciudadanía. En el 19, los afrocaucanos colombianos, en alianzas con el Partido Liberal de la hora,
emprendieron una lucha que redefinió, ampliándolo, el sentido de la ciudadanía. En el curso llevaron al límite las concepciones liberales de ciudadano y reconstruyeron potentes nociones de libertad amparadas en sus aspiraciones igualitarias. Más de un siglo después, a inicios del XXI, un campesino indígena boliviano dice, como registra Nancy Postero, ahora somos ciudadanos. Con ello llama la atención sobre la posibilidad de restauración de la condición de ciudadanos en el presente. Las anteriores son viñetas sobre un mismo problema relevante para esta mesa: las disputas en torno a la ciudadanía, las luchas por su ampliación y por la redefinición de sus sentidos. Para discutir ese problema, parto de una premisa general. La tradición republicana posibilita una comprensión amplia y políticamente fecunda sobre la cuestión de la ciudadanía. A partir de ello, a continuación realizaré algunos comentarios sobre núcleos gruesos de esa concepción republicana de la ciudadanía y haré énfasis en uno de los ejes que considero más importantes: la relación entre la ciudadanía y la propiedad. La tradición republicana, aunque con mucho más de 2 siglos de existencia, ha experimentado en las últimas décadas, como se decía en la presentación de este seminario, un revival académico y político. Aunque no hablaré de ello directamente, vale la pena acotar que el republicanismo del que hablamos aquí alude a un programa político y no a una forma específica de gobierno, y que ese programa político ha tenido una versión democrática y una antidemocrática. La Revolución Haitiana, por ejemplo, llevó a cabo y radicalizó el programa democrático republicano. Esto es, se propuso la real universalización de la ciudadanía a través de la redistribución de la propiedad. Sin embargo, para buena parte del resto de las independencias, que también enarbolaron un programa republicano, el sentido fue antidemocrático. Del universo de ciudadanos quedaron excluidos grandes grupos a razón de su imposibilidad para reproducir su existencia. De hecho, recordemos que en muchas de las nacientes repúblicas latinoamericanas operó la distinción entre ciudadanos y nacionales, basadas en criterios relacionados con la posesión o ausencia de propiedades. Quien fuera dependiente, porque no tuviera propiedades o ingreso mínimo, o fuera sirviente o doméstico, no se incluiría dentro del cuerpo político de la nación, no era un ciudadano. Las formas políticas en las que transcurrieron esos procesos deben analizarse con cautela y casuísticamente, para comprender las alternativas históricamente existentes, sus posibilidades y sus reelaboraciones. Y es que el republicanismo ha convivido y pugnado con otros programas y tradiciones políticas, que en América Latina han hecho posible abigarradas formas de implementación del poder, a veces quebrando y otras manteniendo el status quo de las élites, a veces conformando actores políticos populares y otras coartándolos. Para acotar con alguna coherencia lo que me interesa dejar planteado, abordaré la cuestión a través de 2 debates sobre la ciudadanía: el debate entre liberalismo y republicanismo y el debate sobre la ciudadanía y la diferencia cultural. Primer debate: liberalismo y republicanismo. A la condición de ciudadanos apelan actores sociales diversos para reclamar igualación de derechos, para romper lazos de dependencia, para restaurar daños infligidos históricamente, para exigir autonomía individual y colectiva, para participar, como decía Julio, en la construcción de normas que atañen a sus comunidades políticas, etc. Empero, la ciudadanía ha sido, transtemporal y transespacialmente, un bien escaso. Tal escasez está relacionada, entre otros, con un problema relevante: la brecha entre la igualdad universal, enarbolada a favor de la ciudadanía, y la desigualdad real de los ciudadanos. Las diferentes concepciones de la ciudadanía contribuyen a iluminar sobre los contenidos de esa tensión. Como categoría multidimensional, la ciudadanía puede fungir simultáneamente como concepto legal asociado a un estatus de derecho, como ideal político igualitario y como referencia normativa para las lealtades colectivas. Ello implica una relación de pertenencia con una comunidad política, una relación asegurada en términos jurídicos y una forma de participación activa en los asuntos públicos. Esa definición de la ciudadanía alude a su específica concepción republicana y sería inaceptable para buena parte de los autores liberales, para quienes la ciudadanía apela en lo esencial a un estatus de derecho. Esto es, a una condición legal que indica la plena pertenencia de los individuos a una comunidad política particular. En el liberalismo, ese estatus ha de responder y asegurar la libertad individual, una libertad negativa, esto es, entendida como no interferencia por parte de terceros en el ámbito de lo privado. Al ámbito de lo privado pertenece la propiedad.
Entonces, si la propiedad pertenece a la esfera privada y si la vida privada no puede ser interferida por terceros, el estatus igualitario de la ciudadanía puede convivir con la desigualdad socioeconómica generada por las relaciones de subordinación que encarnan los vínculos entre propietarios y desposeídos. El resultado es que los ciudadanos son iguales ante la ley, pero protagonistas desiguales del juego económico que tiene lugar en la sociedad civil. La tradición republicana ha elaborado en otros términos la cuestión. Aquí la ciudadanía supone, además de un estatus legal, el ejercicio de la virtud ciudadana, entendida como la participación en la elaboración, implementación y control de las reglas que la comunidad política se da a sí misma para su funcionamiento. El ideal de la autodeterminación de los ciudadanos que se realiza en la vida política, y esto es completamente central para la mesa, resulta en ese marco una institución central del republicanismo. Ahora, ese ideal de autodeterminación supone que los ciudadanos se encuentran en relaciones de paraigualdad. Para ello, dentro del republicanismo, cada ciudadano debe poseer una base material autónoma que le provea independencia y control sobre las condiciones de su existencia. Esto es, no debe depender de otro para vivir. El aseguramiento de ello corresponde al Estado, que tendría la potestad de interferir no arbitrariamente, esto es, a través de pautas público-institucionales, en la vida y en la propiedad de aquellos que dependan despojar a otros de su autodeterminación. Ahora, para comprender a cabalidad esa potestad del Estado para interferir en la propiedad de quienes desposean a otros, resulta útil esclarecer qué entender por derecho de propiedad, pues tanto como el de ciudadanía es un concepto históricamente modelado. Como han reconstruido contemporáneamente Anthony Domenech, Jordi Mundó, María Julia Bertomeu, entre otros, existe una concepción liberal de la propiedad según la cual los propietarios tienen un derecho individual de dominio exclusivo sobre sus bienes y excluyentes de los no propietarios, donde la propiedad pertenece al ámbito de lo privado y donde la propiedad no interviene en las posibilidades de desplegar la ciudadanía. Y además donde la propiedad debe ser garantizada a través de la libertad negativa, o sea, de la no interferencia. De acuerdo con esta definición, toda interferencia destinada a redistribuir los bienes en función de la igualdad o garantizar la libertad de todos constituye una lesión a ese derecho. La existencia de tal concepción puede ser verificada